Hace miles de años, en las tierras antiguas de Grecia, existió un rey de Ítaca llamado Odiseo. Su vida estaba destinada a ser legendaria, pero jamás podría haber imaginado que sus hazañas lo llevarían a vivir una de las aventuras más asombrosas de la historia. La historia de Odiseo comienza tras la guerra de Troya, un conflicto largo y sangriento que puso a prueba la valentía de los hombres y la astucia de los héroes. Después de 10 años de guerra, los griegos, con la ayuda de la famosa estratagema del caballo de madera, finalmente lograron conquistar la ciudad de Troya. Pero, mientras sus compañeros regresaban rápidamente a sus hogares, Odiseo, el rey sabio y audaz, debía enfrentarse a un destino mucho más largo y desafiante. El regreso de Odiseo a Ítaca no sería sencillo. En su travesía, desafiaría monstruos, dioses y todo tipo de criaturas míticas. La primera parada de su viaje lo llevó a las islas de los Cíclopes, gigantes con un solo ojo en el centro de la frente. Allí, Odiseo y sus hombres fueron atrapados por Polifemo, el más temible de los Cíclopes, quien los mantuvo cautivos en su cueva. Con su ingenio característico, Odiseo ideó un plan para escapar. Les ofreció a los Cíclopes vino fuerte, y cuando Polifemo quedó dormido, Odiseo y sus hombres lo cegaron con una gran estaca. Antes de huir, el héroe griego se reveló al gigante y le dijo su nombre. «Mi nombre es Odiseo». Esto, sin saberlo, sería un error fatal. Polifemo, cegado por el dolor, lanzó una maldición. Invocó a su padre, Poseidón, el dios del mar, para que vengara la afrenta. Desde ese momento, el regreso de Odiseo se vería envuelto en la furia del océano, y el viaje se alargaría aún más de lo que jamás imaginó. Mientras Odiseo navegaba hacia su hogar, la siguiente isla que encontraron fue la de los Lestrigones, gigantes caníbales. Estos monstruos destruyeron gran parte de su flota, devorando a muchos de sus hombres. A pesar de la carnicería, Odiseo logró escapar con algunos sobrevivientes. Después de esta terrible experiencia, llegaron a la isla de la hechicera Circe. Esta mujer, con poderes mágicos, transformó a los hombres de Odiseo en cerdos. Pero con la ayuda de un misterioso dios, Hermes, Odiseo fue capaz de resistir los encantos de Circe y obligarla a liberar a sus compañeros. Tras pasar un año en la isla de Circe, Odiseo decidió consultar al profeta Tiresias en el inframundo para encontrar la forma de regresar a Ítaca. Viajó hacia el reino de los muertos, enfrentándose a horrores inimaginables, pero logró recibir las instrucciones necesarias para continuar su viaje. Con el consejo de Tiresias, Odiseo y sus hombres siguieron su camino. Pero la siguiente prueba los aguardaba: el paso entre las monstruosas sirenas. Estas criaturas cantaban canciones irresistibles que atraían a los marineros hacia su muerte. Odiseo, con astucia, tapó los oídos de sus hombres con cera y se ató al mástil de su barco para escuchar sin sucumbir a su canto mortal. Más adelante, llegaron al estrecho entre Escila y Caribdis. Escila, un monstruo de 6 cabezas, devoraba a los marineros que se acercaban demasiado, mientras que Caribdis, un vórtice gigantesco, tragaba todo lo que se le acercaba. Odiseo, con gran valentía, decidió navegar lo más cerca posible de Escila para salvar a su tripulación, perdiendo solo a unos pocos hombres. Tras estas pruebas titánicas, Odiseo y sus hombres llegaron a la isla del Sol, donde moraban los rebaños sagrados del dios Helios. A pesar de las advertencias de su líder, los hombres, hambrientos, sacrificaron algunos de los animales sagrados. Como castigo, Helios desató una tormenta furiosa, destruyendo su barco y ahogando a todos los hombres, excepto a Odiseo. Tras esta calamidad, Odiseo fue arrastrado por el mar hacia la isla de Calipso, una ninfa que lo mantuvo cautivo durante varios años. Calipso le ofreció la inmortalidad y la felicidad, pero el corazón de Odiseo ansiaba regresar a su hogar, a la tierra que tanto amaba, y sobre todo, reunirse con su amada esposa, Penélope. Finalmente,
después de mucho tiempo, los dioses, con la ayuda de Atenea, decidieron liberar a Odiseo. En un barco proporcionado por los dioses, Odiseo emprendió su último trayecto hacia Ítaca. En su camino de regreso, fue una vez más víctima de las envidias y obstáculos que los dioses colocaron en su camino. Cuando llegó a Ítaca, Odiseo se encontró con su hogar invadido por pretendientes que querían desposar a Penélope, creyendo que su esposo había muerto. Pero, fiel a su astucia, Odiseo se disfrazó de mendigo y con la ayuda de su hijo Telémaco, trazó un plan para deshacerse de los usurpadores. En una prueba de destreza, Penélope pidió a los pretendientes que tiraran una flecha a través de una hilera de anillos. Solo Odiseo, el arquero excepcional, pudo completar la hazaña. Cuando los pretendientes se dieron cuenta de su identidad, el rey de Ítaca desató su furia y con la ayuda de Telémaco destruyó a todos los que se habían aprovechado de su ausencia. Finalmente, Odiseo y Penélope se reunieron. La astuta mujer había mantenido su fidelidad durante todos esos años, desafiando a todos los que pensaban que ella cedería a la tentación. A través de engaños y pruebas, Penélope demostró que nunca dejó de creer en el regreso de su esposo. El regreso de Odiseo fue celebrado por todo Ítaca, pero el héroe sabía que su viaje no había terminado. Su destino le impondría una última tarea: restaurar el orden en su isla y enseñar a su hijo Telémaco a ser un líder sabio y valiente. La historia de Odiseo no es solo una de aventuras y monstruos, sino también una reflexión sobre el hogar, la lealtad, el sacrificio y el amor eterno. A lo largo de su viaje, Odiseo mostró que la verdadera valentía no reside solo en las batallas, sino en la capacidad de resistir las pruebas del corazón y la mente. La Odisea, obra de Homero, ha sido una de las narraciones más influyentes en la historia de la literatura occidental. En ella se encuentran temas universales que siguen inspirando a escritores, poetas y filósofos hasta el día de hoy. La figura de Odiseo ha trascendido el tiempo como el arquetipo del héroe que enfrenta lo imposible, que se sobrepone a la adversidad y, sobre todo, que nunca pierde la esperanza de regresar a su hogar. Su historia es una lección de coraje, ingenio y resistencia. A través de su Odisea, Odiseo enseñó al mundo que, aunque el camino sea largo y lleno de sufrimiento, la perseverancia y la inteligencia son las claves para superar cualquier obstáculo. Así, su nombre se convirtió en sinónimo de astucia y valor. Sin embargo, la Odisea no solo es la historia de un hombre, sino también de aquellos que permanecen en su ausencia: su esposa Penélope, su hijo Telémaco, y todos los que, de alguna manera, se ven afectados por la larga espera. Es también la historia de la fidelidad y la paciencia. Odiseo, como todos los grandes héroes, es una figura compleja. No es un hombre perfecto, sino alguien con defectos y virtudes, lo que hace de su historia una lección aún más valiosa. En su viaje, aprendió a ser humilde y a reconocer sus propios límites. La Odisea continúa siendo un canto a la resistencia humana, un testimonio de cómo las personas pueden encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. En sus páginas, Homero nos muestra que, aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay una razón para no rendirse. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de esta increíble historia de aventuras, mitos y valores. La Odisea de Odiseo sigue viva, resonando a través de los siglos como un símbolo de la lucha constante del ser humano por encontrar su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de este épico relato. Si te ha gustado esta increíble aventura de Odiseo, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas más historias épicas como esta. Nos vemos en la próxima aventura mitológica. Hasta la próxima, aventureros.